Mi aportación a este segundo encuentro de centros innovadores quiere situarse en una perspectiva crítica, en una consideración crítica acerca de lo que significa realmente el término innovar y si lo que hoy conocemos como innovación en todo su sentido responde realmente a lo que debe ser la innovación. En estas dos imágenes os pido que inmediatamente elijáis aquella que mejor representa el modelo educativo no innovador, el modelo educativo tradicional. Vale, pues ahora nos preguntamos, ¿por qué hemos elegido esa? ¿Por qué no hemos elegido la otra? ¿O por qué no hemos elegido ambas? ¿Pueden ambas reproducir o representar el mismo modelo, un modelo no innovador, un modelo tradicional? Yo creo que sí. Aunque es evidente que en una encontramos una serie de aspectos que más o menos delatan que se han producido algunos cambios importantes, no voy a decir anecdóticos, cambios importantes, pero que, como veremos, no tocan lo sustancial del sistema educativo y, por lo tanto, su, digamos, alcance innovador se queda un poco como a medias, no llega al final. Y es que innovar hoy, la palabra innovar, el término innovar, se ha convertido en una tendencia. Y para todas aquellas personas que nos situamos en la órbita del pensamiento crítico, de la didáctica crítica, conceptos como el de innovar, que se convierten en masivos, en tendencia, en moda, dentro de estas sociedades que siguen siendo las sociedades del espectáculo, como las denominó Guy Debord, nos deben producir cierta sospecha. Nos debemos preguntar si todo lo que aparece bajo el rótulo innovación lo es. Y si no lo es, ¿por qué no lo es? ¿De acuerdo? Innovar podríamos definirlo rápidamente como la introducción de una serie de cambios. Es lo primero que nos van a decir algunas personas. Ahora bien, hay que ir un paso más allá. Esos cambios no pueden ser considerados jamás un fin en sí mismo. Esos cambios deben ser considerados como un medio importante, esencial, para transformar, en este caso, para transformar el sistema educativo, no para introducir meras modernizaciones. De ahí que podamos hablar de dos grandes componentes o dos grandes tendencias innovadoras. Una que fundamentalmente lo que hace es introducir una serie de cambios en aspectos formales, incluso en el currículo, no solamente en herramientas, en nuevas herramientas, también en el currículo, ¿no? Incluso en la metodología didáctica, pero no llegan a abordar un cuestionamiento de los cimientos o de los fundamentos esenciales del sistema educativo. Estos procesos innovadores, en realidad, lo que hacen es modernizar la escuela, ponerla al día, es decir, adaptarla a un nuevo tiempo, ¿no? Adecuarla a un nuevo tiempo. Frente a esto tendríamos otro tipo de innovaciones que sí, que entienden que hay que introducir cambios, que hay que introducir novedades, que hay que modernizar, por lo tanto, una serie de aspectos, pero que sobre todo saben perfectamente que el fin reside en el deseo de transformar lo existente, es decir, en el deseo de cambiar radicalmente el sistema educativo existente por otro sistema educativo que supere, anule los fallos detectados, los problemas que realmente encontramos en el sistema educativo actual. Esta vertiente innovadora no se conforma con la modernización, lo que quiere es la superación, es decir, esa transformación radical, ese cambio radical de algo, ese cambio radical de la escuela. En gran medida yo vengo aquí porque considero que en
muchos casos los procesos de innovación de los que se habla en folletos publicitarios de centros o incluso en algunos congresos y demás, obedecen sobre todo a la primera de las dos tendencias, a esa tendencia modernizadora, a esa puesta al día, sobre todo también con una idea de mercadotecnia, de marketing. La escuela entendida como mercancía, la educación entendida como mercancía, perdón, y la escuela como el elemento que produce esa mercancía. Como hay que competir, y la competencia es dura, lo que se tiende es a dar ese baño de modernidad, de novedad, para poder situarnos en el mercado mucho mejor. Pero esas innovaciones no van allá de esa mera modernización, de esa mera actualización, de esa mera mercadotecnia. Para mí el elemento que mejor sirve para demostrar estos límites de la innovación es la evaluación, el papel que juega la evaluación en los procesos educativos, tanto tradicionales como innovadores. Insisto, no voy a discutir aquí que ciertamente estamos asistiendo a toda una serie de transformaciones, tanto en las herramientas que se emplean en la escuela. La escuela 2.0 es algo ya habitual. De igual forma que ya no empieza a resultar extraño, como podía serlo hace un tiempo, el que la tarea didáctica, la metodología didáctica se introduzca también cambios y cada vez más se vaya a ese tipo de aprendizaje cooperativo, a ese tipo de aprendizaje basado en proyectos, con un desarrollo de lo que se llama las inteligencias múltiples, las capacidades, etcétera, las competencias. Estos dos aspectos, tanto las herramientas como los cambios metodológicos, ciertamente crean nuevas dinámicas y por lo tanto, hoy por hoy, todos los que estamos aquí podemos decir que sí existe innovación. Esa innovación está claro que afecta al terreno de la metodología fundamentalmente e incluso va llegando cada vez más al terreno de las herramientas educativas. La propia sustitución del libro de texto es ya casi algo que empieza a no ser considerado como algo anómalo o extraño, ¿no? Pero, aquí viene la pregunta, pero ¿realmente con todo eso podemos hablar de una transformación educativa? Los cambios metodológicos, los cambios en las herramientas, claro que son innovaciones. Y por supuesto, no tengo ninguna duda que en la mayoría de los centros, cuando se procede a introducir este tipo de cambios, a innovar en este sentido, se aspira a una transformación de la educación. Pero hay algo que se convierte en el límite, en el muro, en el obstáculo que nos impide llegar a esa transformación. Ese algo es la evaluación. La evaluación normalmente, cuando llegamos y analizamos cómo se lleva a cabo la evaluación en centros incluso innovadores, nos encontramos con que la transformación de la educación, del sistema educativo, se ha quedado a medio camino, no llega hasta el final. Es evidente que la evaluación sigue siendo un territorio complicado de transformar. No solo por las rutinas. Nos hemos acostumbrado a un sistema, ese sistema que casi no ha variado mucho desde que éramos alumnos, y lo seguimos manteniendo. No resistimos a los cambios en los procesos de evaluación. Hace poco me decían, desde un centro que está intentando poner en marcha proyectos innovadores, que el obstáculo mayor está siendo la transformación de todo lo que tenga que ver con la evaluación. Y me comentaban una frase que había dicho uno de
los profesores, ¿no? Pero bueno, la calificación es el último reducto que nos queda a los docentes. Cierto, la calificación parece que es el último reducto que nos queda a los docentes. ¿El último reducto de qué? El último reducto de un poder que tememos perder. Si no soy ya el que tenga en mi mano, yo como sujeto individual, el que tenga en mi poder la capacidad para aprobar o suspender con todo lo que eso implica, mi poder se... Realmente, insisto, no creo exagerado señalar que el único gran cambio que hemos asistido realmente en la evaluación es la introducción de las hojas de cálculo. Esas hojas de cálculo que nos han permitido, pues primero, la comodidad de poder calcular de una manera fría, por lo tanto, aparentemente científica, rigurosa, objetiva, unas medias que se ajustan incluso al nivel centésimo de la milésima. Claro, si yo muestro esto a una familia, si yo muestro esta hoja de cálculo, la apariencia de que yo como docente, cuando he puesto S2, S4, S5, S6, S9, lo he hecho de una manera rigurosa, objetiva, por lo tanto justa y científica, es total. Pero no deja de ser una apariencia. Es muy curioso, por ejemplo, porque la evaluación, evidentemente, yo la defiendo, no discuto ni pugno la necesidad de una evaluación. Toda evaluación es un medio de diagnóstico sobre un proceso que es fundamental para poder redirigir ese proceso en aras de mejorarlo. Me resulta muy extraño cuando hay personas que diferencian las evaluaciones internas que hacemos en los centros de esas otras evaluaciones externas que sí son llamadas evaluaciones de diagnóstico. No, la evaluación es un medio de diagnóstico, sea externa, sea interna, sea la que sea. Al final la evaluación siempre va a ser ese momento importante y crucial en la vida del centro y en la vida del alumnado, un momento en el que una persona va a decidir si tú eres válido o no, si puedes seguir tu proyecto educativo de manera normal o hay una interrupción o incluso tienes que abandonarlo. De alguna manera, yo vengo defendiendo desde hace mucho tiempo que si analizamos cuidadosamente y rigurosamente el día a día de los centros educativos, veremos que la evaluación, que es un medio, no un fin, un medio de diagnóstico, la evaluación se ha convertido en un fin en sí mismo sobre el que se estructura todo el sistema educativo, sobre el que pivota todo el día a día de la vida de los centros. Desde la pregunta del alumno, ¿esto entra para examen?, hasta incluso llegar a suspender horas de clase para facilitar que los alumnos puedan tener esa tanda de exámenes concentrada en el tiempo. La evaluación, insisto, que siempre ha de ser un medio, se ha convertido en un fin en sí mismo. Y cuando algo que es un medio se convierte en un fin en sí mismo, a partir de ese momento el proceso se ve contaminado por una patología que le impide alcanzar realmente los objetivos que tiene asignados. Claro que la evaluación es una patología. La evaluación, tal y como venimos o viene siendo entendida en los centros desde hace tiempo. Primero, todavía es evidente que hay una confusión entre evaluar y calificar que debiera ser inadmisible. Y sin embargo digamos lo que digamos, hablemos de informes cualitativos, de evaluación cualitativa, de evaluación personalizada, al final una evaluación se resume en una nota. De igual manera, cuando hablamos de evaluación siempre pensamos en el examen.
Y el examen lo pensamos como la herramienta más importante de los procesos educativos, porque el examen es una prueba objetiva y por lo tanto es una herramienta justa, aquella que nos va a permitir de verdad, sin temor a equivocarnos o a ser injustos, decidir si un alumno o una alumna sabe o no sabe. Incluso la misma administración nos incita a creer esto. ¿Por qué? Pues, si os dais cuenta, cuando la administración nos pide a principio de curso las programaciones, en realidad no nos está pidiendo el desarrollo del currículum ni la metodología que vamos a seguir. Lo que nos pide fundamentalmente es que le enviemos los contenidos mínimos, los criterios de evaluación, las herramientas de evaluación. Dicho de otra manera, en realidad lo que nos quiere decir es: usted dígame cómo va a aprobar o cómo va a suspender a un alumno para que así yo tenga ese elemento que me servirá luego al final de curso, caso de que haya una reclamación por parte de la familia, poder decidir si usted docente tiene razón o es la familia la que tiene la razón. Algo también muy significativo. Hablamos, por ejemplo, de trabajo cooperativo, pero a la hora de evaluar esa cooperación que intentamos estimular en el alumnado, que pedimos a los alumnos que la lleven a cabo, a la hora de evaluar esa cooperación no llega a la junta de evaluación. La junta de evaluación está formada por X personas, cada una de ellas dueña y señora de su juicio, de su calificación. No vale el debate. Usted me podrá decir que este alumno ha aprobado todo con 10, pero según mi hoja de cálculo, este alumno tiene un 3,25 y por lo tanto no le puedo aprobar. Incluso, como decía antes, el día a día del proceso educativo se ve muy alterado por las fechas de evaluación. Intentar dar clase después de determinados exámenes, que por cierto muchas veces superan los 50 minutos y por lo tanto invaden tu tiempo de clase, es decir, entras tú en clase 15, 20 minutos después del tiempo que tendrías que haber entrado, pero te encuentras además a un alumnado que ya no está muy predispuesto, y lo entiendes además, para poder trabajar. La evaluación, el examen anterior ha condicionado todo lo que viene después. La innovación siempre tiene que ser un proceso que vaya mucho más allá de las formas. Aquí tenemos una viñeta tremenda, y esa viñeta debería presidir todos los centros innovadores, para que, por lo menos la sala de profesores, para que fuera observada y decidiéramos si nuestro proyecto educativo, con sus cambios en las herramientas, con sus cambios en la didáctica, pero su no alteración de la evaluación, si nuestro centro educativo se asemeja a esta escuela. Es decir, un proceso de clasificación de personas, algunas son reconocidas con el éxito y pueden emprender una carrera hacia un posible bienestar, hacia una posible vida más digna, hacia un posible poder. Y otras, seguro, se convierten en desechos y acaban excluidas, con gran riesgo de que esa exclusión educativa se convierta en exclusión social. Es muy interesante cuando vemos las comparaciones que se establecen entre la educación tradicional y la escuela innovadora. Es muy normal que encontremos esto, por ejemplo. Estas dos columnas, esto lo he sacado de internet, había muchas similares, he cogido esta que se veía mejor. Yo creo que todos estamos de acuerdo, más o menos, en que lo que pone de la escuela tradicional es lo que es, y lo que pone de la escuela innovadora es lo que nos gustaría que fuera. Ahora bien, si yo me baso en la experiencia, me doy cuenta ya de algunas cosas. Por ejemplo, decimos, la inteligencia
en la escuela tradicional se mide solamente con una nota. Sin embargo, en la escuela innovadora, de lo que se habla de inteligencias múltiples. Sí, pero es que al final acabamos poniendo una nota. ¿Qué más me da hablar de inteligencias múltiples en lugar de inteligencias secas si al final todo se reduce a una nota? 6, 4, al 5, y porque no nos dejan poner milésimas, que si no serían milésimas. Es cierto que la escuela tradicional entiende el error como fracaso y por lo tanto se deriva de él el suspenso. Es cierto que la escuela innovadora entiende el error como una oportunidad de aprendizaje, pero normalmente también se deriva de ese error un suspenso. Y de acuerdo, el alumno en la escuela innovadora es protagonista. ¿Seguro? El protagonismo yo creo que al final pasa a ser de la persona que tiene en sus manos el poder de juzgar, el poder de decidir cuál va a ser el proceso educativo que va a seguir un chico o una chica. No es posible, por lo tanto, una innovación real, transformadora, si no se cuestiona, si no se cambia el sentido y el papel de la evaluación. No podemos quedarnos solamente en la apariencia, no podemos darnos por satisfechos únicamente porque en nuestras aulas no haya pupitres en línea, sino mesas en círculo, la pizarra haya sido sustituida por una pizarra digital y los cuadernos por tablets y estemos trabajando por proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo suficiente. No nos basta con esa apariencia de innovación si al final el sistema educativo que se está produciendo con esa innovación sigue siendo un sistema educativo que coincide con el que refleja esta otra viñeta. ¿Esto es innovación? ¿Realmente podemos decir que hay innovación porque abajo se introduce una serie de elementos novedosos que siguen manteniendo, ocultando, velando si queremos, la realidad última del sistema educativo como proceso de clasificación, de selección, de reconocimiento para unos, de exclusión para otros? Cuidado, aquí yo quitaría lo de la facultad, porque realmente a mí lo que me interesa es hablar del tramo de la escuela o de la educación obligatoria, aquella que garantiza que un chico o una chica han pasado por un proceso y que les otorga un reconocimiento social mínimo, básico, que es el título más básico educativo, ¿no? Que luego les va a permitir acceder a un mercado de trabajo precarizado, pero bueno, probablemente menos precario que si no tienen ese título. Por lo tanto, es incuestionable que estamos ante una época en la que cada vez se están produciendo más cambios en los centros. De eso yo me congratulo y me alegro, que cada vez se vaya más hacia ese aprendizaje basado en proyectos, que cada vez se vaya más hacia la introducción de nuevas herramientas, pero realmente lo que nos tenemos que preguntar es hasta qué punto los procesos, el proyecto del centro apunta en una línea que no justifica un sistema educativo basado en el principio de la exclusión, basado en el principio de que el error, por mucho que digamos que es una ocasión de aprender, lo seguimos considerando como una garantía de suspenso. ¿No? Es que nos podemos encontrar en muchos centros que uno llegue y le cuente a sus alumnos sobre todo esto. Tranquilos, todos destacáis en algo y nunca nadie es malo en todo. Es decir, todos los alumnos destacan en algo, todos los alumnos no son malos en nada. Daos cuenta también cómo está expresado, ¿eh? No dice todos los alumnos son buenos en algo, no, dice no son malos en nada. Primer aspecto ya preocupante, ¿no? Cuando en una afirmación
algo que se podría expresar de manera positiva se expresa en términos negativos, bueno, es que a lo mejor esconde pequeña trampa, ¿no? Vale, decimos esto a los alumnos, pero nos vamos a encontrar con que tarde o temprano llegará un momento en que aparecerá un alumno que me dirá, vale, yo está con algo, y por eso suspendo. Para terminar, podría extenderlo mucho más, pero no creo que sea cuestión. Es evidente que aunque queda muchísimo campo por hacer en esto, primero reconocer que debemos atacar directamente al centro de ese sistema anómalo, el sistema educativo afectado y aquejado por una patología que no lo hace deseable, y por lo tanto tenemos que llevar o proceder a una consideración crítica rigurosa, sin autocomplacencias, sin paños calientes de la evaluación. Nos tenemos que plantear realmente y en serio qué significa evaluar, cómo lo estamos haciendo, cómo podríamos hacerlo. Están dando algunos pasos. Como digo, se están dando algunos pasos y como final os introduzco una película un tanto larga, pero necesaria, donde se informaba a las familias del IES Picarral los cambios que íbamos a introducir o que estábamos introduciendo ya, de hecho, en la evaluación. Era una información necesaria porque también existen reticencias por parte de las familias a cualquier modificación que se produzca en los modos tradicionales, habituales de trabajar. Es simplemente un paso, no es nada extraordinario, pero sí es un paso que intenta llevar la innovación poco más allá y acercarla mucho más a la idea real de transformación. Os dejaré también algún enlace para que podáis acceder a otro tipo de materiales relacionados con esto. Muchas gracias por vuestra atención. En esta presentación os queremos informar sobre la evaluación, sobre cómo evaluamos al alumnado, concretamente en esta tercera evaluación. Paso a paso cómo vamos a evaluar o cómo evaluamos a vuestros hijos y a vuestras hijas. Prácticamente es el mismo procedimiento que hemos seguido hasta ahora, solo que, bueno, veréis que al final habrá una variación que ya os la explicaremos. Todos los profesores y profesoras van a recibir este formulario, un mensaje a su correo, que es este, aparecerá rellenar este formulario. Bueno, pues pincharemos aquí y nos aparecerá la tercera evaluación del grupo, por ejemplo, primero H. Cada profesor tendrá que elegir a un alumno. Bueno, aquí aparece solamente uno por no liar demasiado la cosa. En teoría aquí aparecerían 30, pero tú vas eligiendo uno a uno. Pincho Leopoldo, materia, lengua. Vamos a pensar que Leopoldo en lengua tiene una actitud muy poco respetuosa. Su responsabilidad, es decir, su capacidad para cumplir con las obligaciones y ser consciente más o menos de las consecuencias de sus actos, no es del todo buena. La cooperación es nula, no ayuda para nada, y es una persona que se esfuerza por debajo de sus posibilidades. Le dejo en 5 porque no llega a esforzarse por cómo podría. La nota de materia es un 5, porque ha ido aprobando los exámenes, la media, pues yo qué sé, le da un 5. Bien, esto lo envío. El profesor de sigo con Leopoldo, será otro profesor. El profesor de sociales, por ejemplo, puede considerar que en su clase Leopoldo, bueno, se comporta no del todo bien, pero más o menos. Como responsable, pues tampoco es que sea muy responsable. Coopera, no coopera mucho. Su esfuerzo, pues mira,
no es muy bueno, o sea, hay algunas tareas que se deja de hacer y sobre todo le ves que no intenta superarse, que se conforma con lo que hace pero sin intentar corregir errores. Ahora, la nota de materia le daba para un 6. Bueno, pues la envío. El de música, o la profesora de música, en este caso, pues bueno, coge a Leopoldo, o el profesor de música, dice música, su actitud, pues considera que es buena. La responsabilidad, bueno, considera que es una persona que sí cumple con sus obligaciones, incluso bastante bien, 9. Coopera, vamos, ayuda muchísimo en clase, tanto al profesor como a sus compañeros. Y aunque es bastante negado para la música, sin embargo, primero hace las tareas, trabaja y tiene un gran espíritu de superación. Quiere superarse, quiere corregir sus errores. Le pongo un 9. Pero los trabajos los tiene muy mal, los ejercicios que le hemos hecho los tiene muy mal. Al pobre esto le da para un 4, no le da para más. Bueno, lo enviamos. ¿De acuerdo? Bien. Os recuerdo que esto cada profesor lo tendría que hacer 15, 20, 22, 25 veces por grupo en función de los grupos que dé clase, etcétera. ¿Qué le llega al jefe de estudios? Bueno, el jefe de estudios tendrá esta hoja que así parece que es nada, la abre y lo que vemos es que ha habido otras respuestas, ¿eh? Lengua, sociales y música, el 100%, el 100% de las materias, incluso aquí ya el tutor o la tutora puede tener una visión de este chico cómo está más o menos. Pero en realidad a la hora de ver las notas que le van a quedar al final, pero a la hora de calcular lo que nos llega al jefe de estudios va a ser toda una hoja de cálculo con una montonada de datos. Aquí os hemos puesto un grupo pequeño como muestra, vamos, un grupo inventado, 6 alumnos, pero en realidad pensar que estos datos son muchísimos más. Si ponemos todos los datos no nos cabría la hoja. Una vez que hemos rellenado, pues está esto que veis aquí. Es entonces cuando Jefatura comienza a trabajar los datos para convertirlos en una hoja de resultados por alumno o por alumna. En el recuadro azul veis los promedios de cada uno de los valores evaluados. Una última columna que es donde se recoge la calificación de materia, es decir, la nota que le correspondería a cada alumno o alumna en cada asignatura en función de los ejercicios hechos, en función de las actividades realizadas. Una vez que tenemos toda esta hoja llena, ya se procede a hacer la traslación, se trasladan todos estos datos uno por uno, alumno por alumno. Nos quedaría algo más o menos así. Como veis, aquí tendríamos las notas de actitud, que se valorarían de 1 a 10, y en este recuadro verde lo que tendríamos sería la nota media correspondiente a la actitud en todas las materias. Aquí lo mismo, pero en este caso midiendo la responsabilidad también de 1 a 10 y de igual manera en el recuadro verde la nota media de la responsabilidad en todas las materias. En este caso, lo que tenemos en esta columna se valora la cooperación, las notas de cooperación de 1 a 10 y, una vez más, en el recuadro verde, la nota media, el promedio de la cooperación en todas y cada una de las materias.
En esta otra columna se mide el esfuerzo, se valora el esfuerzo, una vez más de 1 a 10, y como siempre, pues el recuadro verde, que es el promedio del esfuerzo o de la nota de esfuerzo en todas las materias. Finalmente, aquí donde pone procuremos evitar decimales, tendría que haber puesto la nota de materia. Esta es la nota de materia, es decir, es la nota que cada profesor, cada profesora pone valorando los exámenes, los trabajos, las actividades realizadas en clase, etc. De 1 a 10. Y una vez más, ahí tenemos pues reflejada la media de lo que sería la nota de materia. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que hemos puesto, este alumno con estas notas tendría una nota media de 5, una nota de materia de 5, ¿de acuerdo? Sin embargo, podríamos ver otros factores, aquí es un caso ficticio, totalmente inventado, donde la nota media es un 4, la responsabilidad es un 3, la cooperación es un 3, el esfuerzo casi un 4, es decir, estamos ante un alumno que ciertamente en algunas materias, más que en otras, pero en líneas generales, no ha tenido una buena actitud, su responsabilidad es muy baja, no coopera apenas, su esfuerzo pues, está muy por debajo de lo que puede, porque aquí en el esfuerzo no le vamos a pedir a nadie que dé más de lo que puede, sino que dé lo que puede. Bien, una vez que tenemos todo esto, el primer paso es calcular la nota media de los aspectos comunes, que es la que os he señalado antes en los recuadros verdes. Y la nota final del alumno o de la alumna se va a calcular siguiendo una serie de criterios. La parte común, actitud, responsabilidad, cooperación y esfuerzo, la media de esos valores valdrá un 40%, mientras que la parte de materia va a valer un 60%. Dicho de una manera más sencilla, la parte común va a valer o puede llegar a puntuar un 4 sobre 10, mientras que la parte de materia puntuará un 6 sobre 10. Lógicamente, sumando los dos, tenemos el 10 final que todos deseamos que pudiera ser la nota que se alcanzará al final. ¿Cómo se calcula el promedio o esa nota final? Pues como veis, de los promedios de la actitud, responsabilidad, cooperación y esfuerzo, sale un 3,4 en este caso, que sería el dato que reflejaría el promedio general, es decir, en cuanto a la parte común tenemos un 3,4, pero sobre ese 3 por 4 tenemos que calcular el 40%, que es lo que al final va a sumar. Por lo tanto, en este caso, este alumno, digamos, la parte común va a aportar a la nota final un 1,4. El siguiente paso es recoger en esta columna el 60% del valor de cada materia. Por ejemplo, educación física le había puesto un 7, el 60% de 7 es un 4,2. Y así con cada materia. Para finalizar, aquí ya tenemos la columna que recoge la nota final, la nota que llegaría a la junta de evaluación, que nace de, o se obtiene de sumar ese 40%, en este caso hemos puesto otro ejemplo, sería un 2,2, más, o sumarlo con, el 60% del valor de cada materia. Y de esta forma obtendríamos la nota, el valor de cada materia que está aquí expresado, pues 2,4 más 2,2, 3,6 más 2,2, y eso nos daría
esa nota que pone fin, esa columna subrayada, o perdón, ese rectángulo en azul, que sería la nota final. Por ejemplo, miremos este caso. Esta persona en la asignatura de sociales, su nota final aparece con un 6,4. El 40% de la media de los valores de la parte común sería un 2,2 y el 60% de la nota del 7 que le ha puesto el profesor de sociales en lo que son las actividades serían 4,2. 4,2 más 2,2 equivaldría a ese 6,4 que tenemos ahí. ¿De acuerdo? En la sesión de evaluación es donde se produce, digamos, el último paso para obtener la nota final. Como sabéis muy bien, no podemos poner decimales. Por lo tanto, en esa sesión de evaluación se va a discutir alumno por alumno, cada profesor va a valorar y va a aportar su manera de valorar a ese alumno, y en este caso el profesor de sociales tendrá que considerar si ese 6,4 merece que sea un 7, que equivale a la nota que él le había puesto en la materia, o si ese 6,4 se queda en un 6. Es decir, si le baja la nota debido a que es un alumno que, aunque en alguna materia, por ejemplo valores, destaca muchísimo, en otras, por ejemplo inglés, pues ni su actitud, ni su responsabilidad, ni su cooperación, ni su esfuerzo es muy buena. Lo mismo le pasa en lengua, música, plástica o incluso en sociales. En este caso, casi, lo más seguro es que el profesor de sociales decidiera dejarle en un 6, es decir, no premiarle con un 7, aunque sea la nota que le ha dado los exámenes y demás, porque consideramos que no ha sido en todas las materias, no solamente en sociales, en todas las materias, su actitud personal, digamos, su competencia social, su forma de comportarse y de ser, en todas las materias no ha sido lo suficientemente positiva. Tampoco, salvo en algunas, por ejemplo en educación física y en biología, vemos que se ha esforzado muchísimo, también en valores, pero por ejemplo en música o en la misma sociales, vemos que su esfuerzo ha estado muy por debajo de sus posibilidades e incluso ha sido muy conformista. Lo mismo ocurriría con los cuatros. Ese 4,6 podrá ser considerado un 5 si se lo merece en función de lo que haya hecho, o quedar en un 4 si se considera que no merece ese premio. Ciertamente estamos ante un proceso muy complejo, porque evidentemente la realidad de cada alumno y de cada alumna es tremendamente complejo. Por eso nuestro proyecto educativo lo que intenta es sumar el promedio de la visión de todo un equipo con la visión de cada profesor o profesora. Es decir, no quedarnos solamente en una visión particular, sino intentar llegar a la fusión y conclusión que se producirá en el debate en la junta de evaluación. Insisto mucho en esto, aunque lo que habéis visto son hojas de cálculo y podríamos pensar, por lo tanto, que estamos evaluando de una manera muy mecanicista, no. Pensad que cuando llegamos a esas hojas de cálculo ha habido un proceso de reflexión previo de cada profesor que lo ha tenido que volcar en esos formularios que os acabamos de enseñar. Y cuando ya esos datos han sido elaborados, llegan a la junta de evaluación y ahí se vuelve a debatir ya entre todos, ya no es un debate particular, ya no es una reflexión individual, sino que ya estamos ante un debate general, global, de todo el profesorado, de todo el equipo educativo, de ese alumno, de esa alumna, para poder concluir. Evaluar no es solamente calificar, no es poner una nota, evaluar es valorar la complejidad de un proceso seguido por una persona en unas circunstancias muy concretas. Si tenemos esta forma, la realidad siempre va a ser así, no es de un único color, es de muchos colores y por lo tanto
lo que tenemos que intentar es tener en cuenta todos estos puntos de vista para poder ser lo más justos posibles con la evaluación de ese.